Bueno, ahora iniciamos la grabación del curso. Bienvenidos al curso de Linux Essential, capítulo 14. Este capítulo veremos cómo crear un usuario nuevo, desde cero, vamos a decirle. Cuáles son los archivos que hay que tener en cuenta a la hora de crear un usuario, porque de acuerdo a la plataforma o de acuerdo al sistema que uno esté usando, vamos a decirle la distribución, puede que haya que configurar primero esos archivos para poder crear un usuario de forma exitosa. Esta es una clase que es una continuación de la anterior, donde vimos ya unas partes de los archivos esenciales, y en esta clase vamos a ver los archivos que nos sirven para crear un usuario. Como sabemos, lo esencial en Linux es la gestión. Uno tiene que saber cómo gestionar los recursos que tienen. Y entre una de esas las funciones de gestionar tenemos lo que es los usuarios y los grupos. Y los archivos que usualmente se manejan para ellos son el archivo del directorio etc pacwd, donde se almacenan las informaciones de los usuarios, y el etc/shadow, donde se almacenan las contraseñas en sí, encriptadas. Siempre una contraseña encriptada no va a ser algo que un humano pueda romper fácilmente. Después tenemos también que se puede crear, bueno, en lugares de crear usuarios manualmente se recomienda usar comando seguro. Eso es lo que se refiere, es que uno puede crear un usuario agregándole directamente en el archivo etc pacwd y después generando su contraseña, vamos a decirle. Pero lo que se recomienda es usar el comando que se usa en Linux y que está mayormente distribuido en todas las distros, vamos a decirle, es el comando useradd. Algunas distribuciones crean grupos privados o de usuarios, que son los usuarios, se conoce como UPG, que se crean automáticamente, que es como el que le había comentado, un usuario. El usuario se llama Bob y su grupo primario o principal va a ser Bob. Entonces, esos usuarios, esas distribuciones siguen el formato UPG. Sin ese UPG, los usuarios que se agregan o se crean se van a ir a un grupo users. Entonces, lo ideal es que cada usuario tenga un grupo primario independiente al grupo user, vamos a decirle, o un grupo global. Porque cuando sí hay un grupo global, puede que algún u otro usuario pueda acceder a los documentos de ese usuario de acuerdo, dependiendo de cómo esté nuestra configuración de los directorios de los usuarios. Lo ideal es cuando si tenemos un servidor, vamos a decirle, grande, que va a prestar un servicio de muchos usuarios que se van a conectar, es planificar cómo va a estar estructurado ese usuario, porque hay que tener en cuenta varios factores: cuánto tiempo va a durar la contraseña de los usuarios, cuáles son cuánto va a ser el carácter mínimo de contraseña, cuál va a ser el shell que van a usar para iniciar sesión, cuál va a ser sus grupos o cuáles van a ser sus grupos. Es más fácil crear antes los grupos que crear al trote, vamos a decirle. Entonces, son cosas que uno debe de tener así en mente antes de, lo ideal, antes de empezar a crear usuarios. Pero usualmente uno ya sobre la marcha nomás ya va haciendo las cosas, y hay que tratar de por lo menos hacerlo más manejable y fácil de entender a la larga. Por eso que este capítulo no te muestra primeramente cómo crear un usuario, sino que te permite, primero lo que te muestra es cómo crear el grupo. Porque los grupos pues van a ser los que nos van a ayudar a nosotros a separar un grupo de usuarios de otro. Nos va a permitir darle a un grupo ciertas propiedades y permisos sobre ciertos archivos o comandos del sistema, y luego le puede denegar el acceso a otro grupo de usuarios. Para eso se usan los grupos principalmente. Entonces, en vez de nosotros, por ejemplo, en el archivo etc
sudores, en vez de agregar usuario por usuario, los usuarios que van a tener permiso a cierto comando, vamos a decirlo, administrativo, creando un grupo, vamos a decirle, de ADM. Ellos van a ser encargados de ejecutar comandos de administración, vamos a decirle. Entonces ellos solamente a los usuarios que van a tener lo único que tenemos que hacer es agregar esos usuarios al grupo ADM, vamos a decirlo. Va a ser más fácil de agarrar una lista de 10 o 20 usuarios agregándole manualmente. O sea, se escribe menos y se tiene un archivo más legible, digamos, a la hora de configurar. Por eso los grupos desempeñan un papel fundamental en Linux, ya que permiten que los usuarios compartan archivos, colaborar eficazmente en proyectos. Varias personas pueden estar trabajando en un proyecto, se facilita la colaboración, el administrador puede crear un grupo compartido, también se puede cambiar la propiedad de un directorio, un comando, establecer permisos adecuados que solo los miembros de ese grupo puedan ver, así como le dije también. Hay mucha probabilidad de que un usuario malintencionado, si tiene acceso al grupo, pueda modificar eso, pero si tenemos, por ejemplo, un único grupo, es muy peligroso eso. Siempre es recomendable tener separado por lotes o por rol, vamos a decirle. Cada grupo va a tener un rol en el sistema. Y esos roles hay que tener bien definido quiénes van a ser los usuarios que van a estar dentro de esos grupos. Una vez que uno haga eso, después ya cae más fácil la configuración y la administración es muchísimo más simple que dar a un usuario un permiso y después agregar a otro usuario, después va agregando a poco. Entonces, lo único que hacemos siempre va a ser agregar nomás al usuario que queremos al grupo que van a estar trabajando. Y agregar a un usuario a un grupo es tan fácil como ejecutar un comando de user mode o se puede editar también el archivo de configuración del grupo y ahí se agrega el usuario en cuestión y ya está. Eso es automático, al instante el usuario ya toma los permisos de ese grupo. Después de crear o modificar un grupo, es esencial verificar la configuración para garantizar su correcto funcionamiento. Hay dos comandos que uno puede utilizar para verificar si se creó el grupo, y uno de ellos es el grep y el otro es el getEn. El grep, lo que vamos a hacer es directamente hacer una búsqueda del uso del grupo dentro de un archivo o dentro de un directorio. En este caso estamos buscando un archivo. Entonces lo que estamos haciendo es un filtro a través del grep sobre el archivo etc group. Y ese resultado es lo que nos da esta búsqueda con este filtro. O sea, el grep simple es más que para leer, es para filtrar. Uno puede filtrar lo que necesita. Por ejemplo, en este caso estamos filtrando por root todo lo que hay en el archivo directorio, en este caso un archivo, y nos trae esta información donde nos dice que hay un grupo root que en teoría se le puede poner una contraseña, tanto así, pero nunca he llegado a configurar en todos mis años de administrador de Linux, nunca me llegó en algún momento a ponerle una contraseña a un grupo. Se puede, pero es muy, no sé, nunca llegué a la necesidad de eso. Después el otro es usar el comando getEn, que es lo que hace es una consulta al grupo. En este caso se pone primero el grupo y el usuario o el grupo que se está, en este caso usuario, perdón, al que se está tratando de buscar. El resultado es el mismo que el del grep, pero esto es una consulta que se hace sobre el grupo, vamos a decirle, sobre una base de datos, por llamar de una forma. También se puede usar, por ejemplo, getEn, el nombre de una PC, o sea, de un servidor,
si se tiene acceso, si uno tiene acceso, va a poder hacer eso, va a poder consultar ahí los grupos que hay en ese servidor. Si uno quiere acceder a ese servidor, necesita saber cuáles son los grupos o cuáles son los grupos para que el usuario que está en este servidor pueda acceder a ese servidor y escribir o guardar su documento ahí. Entonces, con el comando get en se puede hacer eso. El comando group add es la herramienta principal para crear los grupos en los sistemas Linux. En cualquier distribución de Linux existe este comando. Para crear un nuevo grupo simplemente se utiliza el comando seguido del nombre del grupo. Se puede gestionar también los ID de los grupos con la opción "-g". Usualmente esta parte es mejor si es que uno no está demasiado bien interiorizado o bien conoce bien los números, los rangos de los ID. Si uno no conoce eso, es mejor no hacer una modificación, porque uno tiene que tener en cuenta que este número que está tirando ahora, este rango, ahora mismo es un rango que está dentro de lo que es reservado. Anteriormente en las distribuciones más viejas de Linux, del 0 al 499 era reservado para grupos del sistema. Actualmente eso cambió. Con las nuevas distribuciones, los grupos de sistema van del 0 al 999 y a partir del 1000 es el grupo para el uso, vamos a decirle. Entonces, dependiendo de la distribución de Linux que tenga, si es una vieja, tienen que tener en cuenta que este puede servir, pero si es un nuevo, puede que este grupo ya esté usado, este ID ya esté usado y puede generar algún problema. Entonces, siempre hay que indagar a ver cuál es el ID de inicio y fin del sistema, de los grupos del sistema o usuarios. Porque los usuarios generalmente van así tipo de la mano con el grupo. Se crea un usuario y usualmente el usuario va a tener el ID, como decirle, el ID 1000, el primer usuario del sistema, y su grupo ID hace 1000 también. El primer usuario, o sea, el usuario root tiene el UID 0 y el grupo 0, como vimos anteriormente en la presentación, en las anteriores slides, cuando hizo un grep de ese usuario. Entonces, para que tengan en cuenta, el primer usuario que uno crea en el sistema no es el root ya viene creado y es el 0. Y una vez que crean, le va a aparecer con el comando grep o getEn, van a poder ver buscando por el usuario el número, y acá le aparece ya con el número del ID, vamos a decirle, que él generó. Otra cosa que pueden tener en cuenta es que los grupos se pueden cambiar los nombres, eso vamos a ver más adelante también, pero el ID se va a mantener, eso no va a cambiar. La parte de creación automática es como del ID, es como le comenté, cuando uno no maneja los rangos es mejor dejar de usar la opción "-g" y directamente, solamente con el comando group add, crear el grupo, vamos a decirle. Y la creación automática es bastante, vamos a decirle, fácil de usar y por sobre todo es sigue un orden específico. Va a hacer va a evitar los conflictos y siempre va a buscar el ID más alto que hay actualmente en uso, y a ese le va a sumar 1. Entonces el siguiente ID que exista, a ese le va a agregar un 1 y va a continuar. En este caso del ejemplo, está el comando, acá con el comando grep,
está mostrando el grupo que se creó. En este caso estamos viendo que es el Research y con el ID, UID, vamos a decirlo, el GID, mejor dicho, 506. Entonces, al crear con el grupo ADD y no darle ningún parámetro o ninguna opción, como decirle, crea el grupo y directamente le asigna el ID siguiente, vamos a decirle, el GID siguiente, que sería 507. Y así sucesivamente va a ir creando sin buscar ningún conflicto. Esa es la manera de crear los usuarios, o sea, los grupos para más eficiente, vamos a decirlo. Salvo que, no que, salvo que tengamos una política que decimos, bueno, los ID de los usuarios van a ir desde el 1000 hasta el 10.000, un número, vamos a decirle. Todo ese rango va a ser para usuarios. Y desde el 10.001 en adelante van a ser para los grupos secundarios. Porque los grupos principales se van a crear a medida que se van creando los usuarios. Entonces esos rangos ya van a estar usados para tener una separación de los UID nomás, de los GID, digamos. Como tal, estaba comentando recién, ciertas distribuciones de Linux, como en este caso la Red Hat, crea automáticamente el grupo privado de usuario, el User Private Group, que cuando se crea el ID del usuario y el UID y el GID del usuario. En este caso, los dos coinciden en estas distribuciones. Todo lo que son basados en Red Hat siguen esa regla. Si el usuario en cuestión tiene el UID 1000, su GID va a ser 1000 también. Entonces, si uno va a ir agregando grupos, por decirlo así, grupos secundarios, por ejemplo, developer, otro grupo ventas, otro grupo TI, grupos así que le van pidiendo para la administración de carpetas o acceso o en este caso ejecución de comandos. Esos son grupos secundarios, que no son grupos que se crearon por el sistema y no son grupos de usuarios, usuarios, grupos primarios de usuarios. Entonces esos se llaman grupos secundarios. Y a esos grupos secundarios se les puede asignar un rango de UID diferente también, inclusive. Pero siempre hay que tratar de tener eso en consideración a la hora de crear los grupos. Es crucial evitar eso, rangos numéricos donde se generan UIDs para usuarios con el GID numérico de los grupos. Por eso puede entrar en conflicto. Por eso siempre es importante cuando vamos a crear, si es que no manejamos esos rangos y no tenemos una idea certera de cómo manejarlo, es mejor dejarlo que el sistema genere automáticamente para evitar los conflictos. Y este que dice que en los GID por debajo del 500 generalmente están reservados para sistemas, ya es medio viejo de información. Como les he comentado al principio, la mayoría de las distribuciones Linux ya tienen 999 reservados, vamos a decirle, para grupos del sistema. Entonces, tienen que tener eso en cuenta, ¿no? A partir de 1000, si quieren asegurar, pueden poner un rango del 1000
20.000 para usuarios y del 30.000 en adelante para grupos, vamos a decirle, un número, vamos a decirle, ridículamente grande, pero es posible usarlo. ¿Sí? Para evitar conflictos hay que van a manejar de forma manual. Se puede dar la necesidad, vamos a decirle, es un poco raro, pero puede que sea que algún sistema, vamos a decir, algún sistema que se desarrolló en Linux viejo maneje solamente UID o GID bajos y uno necesita asignarle al grupo que va a administrar ese sistema un UID por debajo de lo que está reservado. Entonces con eso se puede usar el comando user add con la opción "-r" y se asignará automáticamente un ID que sea menor al valor estándar más bajo el ID del sistema, evitando los conflictos. Entonces esa es la forma que uno puede asignarle a un grupo un UID, un GID, digamos, más de menor rango entre los números de reserva. Siempre y cuando haya un número que se pueda asignar, si no hay, no te va a dar, si es que ya están todos en uso. Pero estos son los usos muy particulares, vamos a decirle, que se puede dar, así que es importante saber y manejar que existe la opción de darle a un grupo un valor menor al asignado por el sistema. Y como siempre hay que tener un estándar, vamos a decir, o hay que establecer un estándar, si es que no hay, de cómo nombrar un grupo. Usualmente es el primer carácter debe ser un guión bajo, un carácter alfanumérico de la A a la Z. La mayoría de las instrucciones en Linux se permite hasta 32 caracteres, pero son más de 16 suele ser problemático ya que algunas distribuciones no aceptan más de 16. Y eso, entonces hay que ver. Todo depende de lo que acepte o no tu sistema, pero 16 caracteres de largo, muy largo ya el nombre de tu grupo. Usualmente creo que los grupos se le puede poner una descripción si es que necesita que alguien sepa para qué es el grupo, pero si no, no veo la necesidad de usar tanto. Después del primer carácter, los caracteres restantes pueden ser alfanuméricos, un guión o un guión bajo. El último carácter no debe ser un guión. Esos son lo estándar, lo que pide ahí, pero a veces no siempre se maneja así eso. Para que funcione lo más correctamente, pero no siempre los usuarios o lo que hacen crean de acuerdo a esos estándares. Entonces, una recomendación que te dan, a veces, por no ser obligatorio, puede existir cualquier cosa, nombre. Pero lo más recomendable es seguir esas pautas y tratar de que los nombres sean así, vamos a decirlo, porque el caso de que se ponga un carácter que no debe al final o al inicio, por ejemplo, te va a permitir si sos como root, pero después puede generar conflicto con algún comando o algún uso que se le quiere dar. La modificación de los grupos en Linux se realiza a través del comando CRUD-mob, que permite realizar los cambios de los grupos existentes.
Acá podemos cambiar tanto el nombre del grupo utilizando la opción "-n" y el GID con la opción "-g". Al cambiar el número, lo que puede que tengas algún conflicto con algún usuario o algunos usuarios que estén acostumbrados al grupo. Pero si le cambian el GID, posiblemente algunos de los archivos van a quedar huérfanos, vamos a decirle, por esos cambios. Eso vamos a ver más adelante. Pero en este caso acá vamos a ver el ejemplo que está mostrando. Acá hace un ls-l para desplegar una lista, o sea, en forma de lista, la información del archivo index.html. Y en la información nos sale que el dueño es el root, el grupo es salv, y las otras son las informaciones y el archivo en cuestión. Con el group mod-n ponemos primero el nombre que va a tener ahora y después el nombre del grupo que tiene actualmente, o sea, el grupo que vamos a cambiar. Y ese cambio se hace básicamente al instante, vamos a decirle, al hacer un nuevo LS. No es que estemos trabajando sobre el archivo o estemos cambiando el grupo del archivo. Lo que estamos cambiando es esto. El grupo le estamos dando un nuevo nombre. Lo único que se mantiene acá es que el GID va a ser el mismo. Entonces, el GID que corresponde a las sales va a ser el GID que ahora va a tener Cleart. Y eso va a aplicarse en el instante a todos los archivos, vamos a decirle, que tengan como grupo principal sales, se le va a asignar el nuevo grupo que se generó ahora. Y en realidad este cambio no va a afectar mucho al funcionamiento del sistema o al manejo de los usuarios, porque los usuarios no se van a dar cuenta que se cambió por ahí. Si es que sabe cuál es su grupo y de repente hace un ID y ve que no está ese grupo y le aparece un nuevo grupo, puede ser que ahí se pregunte qué pasó, pero a la larga nunca no van a tener problemas porque el, el GID se mantiene, entonces todos los archivos van a quedar como están, sin ninguna modificación. Lo único que se cambió fue el nombre del grupo. Eso no afectó en nada al sistema. Inclusive es muy poco probable que el usuario se den cuenta que se cambió el nombre, porque no se van a estar fijando en eso. El cambio del GID y sí puede generar archivos huérfanos. Cuando se cambia el GID de un grupo, los archivos previamente vinculados a ese grupo quedarán desvinculados. Pasa que nosotros estamos cambiando un valor del grupo, vamos a decirle. Estamos cambiándole su número de grupo ID. Lo que va a ocasionar que los archivos no es que no van a ser accesibles. Lo que van a perder va a ser el acceso de los grupos. O sea, los que pertenecen al grupo clerks no van a poder acceder al archivo index.html porque ese archivo ahora quedó con ID, que es el 491, que si no recordamos cuando se creó en un ejemplo anterior, cuando se creó con la opción group add-r, se creó el grupo sales y se le asignó ese número por debajo del 500. Entonces ese es el número, el GID que se le asignó cuando se creó. Y al nosotros modificar esto, le está asignando este número GID 1003. Entonces lo que ocurre va a ser que
los que pertenezcan a este grupo y quieran acceder a este, ya no van a poder porque no va a existir su permiso, vamos a decirle. O sea, técnicamente lo que perdieron fue el permiso. El GID sigue existiendo. Lo que se puede hacer acá es cambiar un CH y se le pasa al nuevo grupo que va a tener el archivo. O un CHRGP y se le cambia el nombre También se puede buscar los archivos huérfanos o para saber cuáles fueron los archivos que se vieron afectados por este cambio y que vamos a tener que modificar para, para que para que los nuevos, para que el nuevo grupo con el nuevo GUID pueda acceder. Eso es lo que vamos a tener que hacer. En este caso estamos buscando un archivo, pero si son muchos los archivos que vamos a estar buscando, entonces con este comando va a empezar a buscar y va a encontrar todo lo que tenga en su información, vamos a decirle que está no group o vamos a decirle sin grupo, huérfano, o con lo que quiera llamar el sistema en la introducción, vamos a decirle, va a buscar, si acá no hay un valor, o sea, un número o un nombre asignado, va a asumir que que no tiene grupo, entonces con el comando find o a la barra le decimos no group y va a empezar a buscar todo lo que quedaron huérfanos. Profe, ¿eso se agrega de forma manual, o sea, cada uno otra vez, o hay una forma de agregar de una vez todos los archivos que se quedaron huérfanos, como decís? Y usualmente todo depende, si está dentro de un directorio, por ejemplo, si en este caso es el directorio root, no sirve tanto para el ejemplo, vamos a decirle, está dentro del directorio, vamos a ver datos y barra, ponerle sales, se llama la carpeta. Dentro de esa carpeta están los archivos que quedaron huérfanos porque cambió el nombre del grupo. Lo que ahí conviene hacer es hacer un comando que se llama chun. Le voy a mostrar para que vean. Acá estará mi terminal. Oh, no está abierto. ¿Qué pasó? Se cerró. Un momento. Pues lo que entiendo es mejor dejarle nomás con un nombre para siempre al grupo y nunca más cambiar. O sea, Porque sí, los nombres podés cambiar, pero lo que va a ser un poco engorroso, un poco más, te va a dar más trabajo, va a ser si es que le cambias el GID. Porque el GID pues, es el que realmente está dando el acceso al usuario. El grupo, el nombre es para, ¿cómo decirle? Como un alias al número. Pues es más fácil recordar un nombre que un número de o una serie de números, pues no sabemos qué número te puede dar también. En este caso estamos hablando de 500 números, vamos a decirle del 0 al 500. Supongamos que vamos a cambiar este trabajo 2023, que es LS, y ahí hay eso, archivo, menos. Como ven, acá está el usuario, el dueño, y acá está el grupo. Si yo a este grupo quiero cambiar el grupo, primero que nada, para cambiar el grupo de archivos, tiene que ser un usuario root. En este caso, con mi usuario no me va a permitir hacer eso, pero si hago con el comando sudo, me va a permitir. Ahora lo que tenemos que ver un grupo, cómo crear un grupo que se va a llamar team. Sudo.
Y la contraseña. Y ahí está. Entonces, para yo poder cambiar un grupo a un directorio, pero primero vamos a hacer para agregar a un usuario, vamos a decirle a un grupo, hay dos formas, como le dije. Uno es el comando sudo es user mod -g mayúscula team y el usuario. Y ahora si hago un id, me tuvo que haber agregado ese grupo en algún lado. A ver, dime dónde me agregó o no me agregó el grupo team. No estoy viendo a veces. Agregó -g team. Haciendo mal solamente. Así que se creó. Sí, acá está figura. No sé por qué no veo. O sea, no veo nomás, solamente una línea. Pero estoy dentro del grupo. El grupo. O sea, la otra forma pues acá agregando el usuario del grupo que se creó. Este es el grupo, este es el ID y este es el coso. Yo lo único que podría hacer si quiero agregar otro usuario es ponerle una coma y decirle Pepe, por ejemplo. Y eso le va a agregar a ese grupo automáticamente. Es una forma también de hacer. No escribí nada. Era modificar ese es trabajos. Si yo quiero cambiar el grupo de lo que hay ahí, lo que hay dentro, quiero que acá me salga el nuevo grupo y que se aplique a todo lo que está dentro. El comando es sudo chon. En este caso se le pone, podemos ponerle por ejemplo, el usuario se va a mantener, cp alta, 2 puntos, el grupo y la carpeta, la opción -r, recursivo. Y en este caso ahí cambió el grupo, acá está, ya le cambió el grupo, ya este cambió el grupo de esta carpeta. Entonces si yo entro, tendría que entrar porque estoy dentro del grupo. Ahí ya cambió los grupos de estos archivos que están ahí. Estos dos que están acá son solamente, este indica que estoy en este directorio y este es para hacer el CD arriba. O sea, si yo hago CD, es lo que estoy haciendo CD, 2 puntos, entonces son este. Si hago CD o punto, estoy haciendo un CD al directorio donde estoy. Entonces, como ven, acá me cambió también. Y eso se puede aplicar cuando se pierde un huérfano y entonces, supongamos que acá me aparecía solamente un número, quiere decir que el directorio perdió su grupo y con el comando chown, lo que no me estoy recordando era si con -g creo que solamente se cambiaba el grupo y
se le asigna que sea recursivo. Entonces eso va a entrar en todos los directorios y va a ir cambiando al nuevo grupo. Esa es la forma, si es que estás dentro de un... Así hiciste el cambio del GID del grupo y querés asignarle a a ese nuevo grupo, le querés dar nuevamente, o sea, devolver los permisos a los archivos que tenía anteriormente. Porque al cambiar su GID dejó de ser propietario, o sea, ser miembro propietario del grupo, en el grupo de los archivos que están en cuestión. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico. El comando era su user, no, mod menos G, creo que es la opción, minúscula, porque a veces hay mayúscula, menos G minúscula, le vamos a poner que sea y ahí lo que hacemos es LL y para que sea más entendible. Como ven acá, se quedó con el SID. Y como este es un directorio y todo lo que está en abajo, supongamos que ahí se creó archivos, se creó varios archivos, y todos esos archivos pasarlo va a ser un poco lento si es que hacemos usuario por usuario, grupo por grupo. Vamos a ver un poco la opción. Pero recursivo. Para asegurar es mejor no ponerle el usuario y el grupo. Entonces lo que vamos a hacer es salir. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es este mismo comando que ya hicimos error hace un momento sobre el mismo directorio, vamos a decirle. Lo que estamos haciendo acá es asignarle que ahora va a ser el 2000 en vez de 101. Pues eso es lo que cambió. Entonces si hacemos otra vez un LL, ahí aparece ya que es el team y el grupo. ¿Será que el id team no va a dar el... no es? Bueno, esa es la forma de, vamos a decirle, de restaurar los permisos del grupo en caso de que el usuario haya perdido o sea, se haya perdido del grupo y los usuarios que son miembros de ese grupo no puedan acceder. Entonces es la forma, vamos a decirle, de recuperar esos permisos o de volver a otorgar esos permisos del grupo a los usuarios. O sea, del grupo a la carpeta o los archivos. Para no tener que crear otro grupo para asignarle a esa carpeta para que tenga ese ID o ese permiso. Entonces, una vez que hicieron este comando y después le dicen, le llaman o le avisan que hay personas que no pueden acceder a su documento, es lo más probable que hayan quedado huérfanos y no tengan acceso a ese
a ese lugar. Entonces, con el comando chown siempre tiene que indicar quién es el owner, el dueño, seguido de 2 puntos, el grupo. Con eso van a poder hacer recursivo el comando para que puedan otorgarle otra vez un grupo a este archivo, vamos a decirlo. Con el comando groupdel es la forma que Linux elimina un grupo, vamos a decirle. Por tener en cuenta que eliminar un grupo, los archivos se quedan, no es que se eliminan los archivos o las cosas. Lo que pasa es como cuando hacemos un usermod -g, van a quedar huérfanos los archivos, directorios o lo que el usuario tenga manejando. Solo se puede eliminar grupos suplementarios en Linux. Los grupos principales no se pueden eliminar. Entonces, por ejemplo, yo no puedo eliminar el usuario, o sea, el grupo del primario del usuario Pepe. Pues eso requeriría que elimine el usuario Pepe también antes. Entonces, el administrador puede cambiar el grupo principal de usuarios para transformar un grupo principal en un grupo suplementario antes de eliminarlo. Eso realmente lo que puede ocurrir es que yo, por ejemplo, tengo un grupo que se llama usuario y a todos los usuarios le voy a meter dentro de ese grupo como su grupo primario por una necesidad de una configuración que tengamos, vamos a decirle. Entonces, todos los otros grupos que eran anteriormente sus grupos primarios van a pasar a ser automáticamente grupos secundarios o van a dejar de ser grupos primarios de usuarios. Entonces ahí sí se puede eliminar. Esa es la forma que te permitiría, vamos a decir, eliminar un grupo primario. Es asignarle al usuario un grupo primario antes. Por ejemplo, y para asignar a un usuario un grupo primario es con la opción "-g" minúscula. Usermod, G minúscula, vamos a decirle un ejemplo, vamos a decirle que va a ser usuarios y al final el nombre del usuario, en este caso vamos a poner un ejemplo, va a ser Pepe. Entonces, el grupo primario nuevo de Pepe va a ser usuarios. Y ese otro grupo primario que tenía antes pasa a ser un grupo secundario, vamos a decirlo. Y ese grupo secundario se puede eliminar, para que tengan en cuenta eso. Y el comando es tal como está acá, que group y te elimina el grupo. El archivo default user add es donde vamos a tener que mirar en en algunos casos cuando vamos a crear usuarios y va a ser nuestro ambiente de producción, vamos a decirle, y necesitamos saber o necesitamos que se cree de cierta forma que nos permita que al crearse ya se cree con los archivos que nosotros queremos que se le dé al usuario. Llámese el archivo de cuánto va cuál va a ser su shell predeterminada, cuál va a ser su directorio home predeterminado, los valores que van a tener algunas configuraciones, todo eso vamos a poder ver dentro de ese archivo que puede influir en la creación y ahorrarnos tiempo y evitar problemas de configuración posterior, porque en algunos sistemas operativos, por ejemplo, si uno trata de crear un usuario de forma manual, te crea un usuario, pero no te le asigna ningún grupo, no te crea un directorio home, no,
no te crea nada, solamente te crea el usuario en el archivo etc passwd. Entonces no tenés ningún archivo realmente o ningún usuario creado realmente. Tenés que crear o manualmente los archivos o de alguna forma indicar cómo crear. Lo que podemos hacer en el archivo default es crear valores predeterminados que nos van a facilitar a la hora de crear usuarios a la posterior. Inclusive podemos crear un script para la creación de usuarios que nos permita, por ejemplo, incluir los valores, las descripciones, tipo, porque cuando creamos un usuario, nosotros usualmente usamos el comando user_add, el nombre del usuario, podemos ponerle, creo que la opción es -c y agregamos un comentario, vamos a decirle, que por ejemplo va a ser la parte de nombre y apellido. Pero de esa forma, haciendo en un comando, puede sonar un poco, puede parecer un poco largo. Entonces lo que uno puede hacer también es crear un script en donde tipo un formulario donde diga un menú de creación de usuario donde ustedes van cargando el nombre del usuario, el apellido del usuario, el usuario que se va a crear, el departamento donde va a estar el usuario, el número de teléfono donde se le puede ver, o correo electrónico, caso que tenga, o que se le vaya a crear correo electrónico, se le puede agregar. Entonces, son vamos a decirle, todo eso son comentarios en Linux. Entonces, si uno va a agregar esos comentarios en una línea de comandos, puede ser medio largo, pero en un formulario por ahí va a resultar un poco más amigable que crear en una sola línea de comando. Entonces, con esos valores nosotros podemos ir agregando y ver cómo configurar si sabemos cómo se funciona. Y ya también podemos ver otros valores como el directorio base del usuario, las configuraciones de contraseña, fecha, caducidad, el shell que va a tener por defecto, el directorio esqueleto, vamos a decirle home, el home, y después del home va el usuario, después el usuario va documentos, videos, template, y toda música, toda la estructura que se crea actualmente cuando uno crea un usuario en Linux. Y algunos valores que pueden ser cruciales para que funcione las cuentas de usuario o que el usuario pueda acceder a sistemas. A un sistema en particular que tiene la empresa que necesita que el usuario tenga dentro de su home un archivo en particular para que ahí genere algunos logs o algunos auditoría del usuario para que se pueda ver. O sea, son cosas que uno va manejando a medida que va viendo los sistemas. Y la forma para ver es con el usuario, o sea, con el user add-d, el comando nos va a mostrar las opciones que tiene el archivo default user add. En este caso vemos que tiene un grupo que va a ser de 100, el home, donde va a ser el home del usuario. El inactive -1 es de la contraseña. La expiración no está configurado. El shell que va a tener. El skell, que va a ser el que va a armar los directorios cuando se crea el usuario. Y el create mail spool, que es para que tenga, ese siempre va a estar en Yes. Usualmente siempre en Yes para que le cree una cola de mail y de spool. La siguiente vamos a ver más detalladamente cada valor de esta.
Bueno, acá vemos que el grupo, o sea, en el campo group, vemos que se le asigna un valor 100 de ejemplo, vamos a decirle. El grupo principalmente predetermina para los nuevos usuarios en distribuciones sin UPG. Recordemos que el UPG genera un User Private Group, un grupo privado del usuario. Generalmente es users, en este caso el user es el ID 1000. Entonces, si es del tipo UPG, acá seguramente el ID va a ser el mismo que el ID del usuario, o sea, el ID del grupo ID va a ser igual al grupo del usuario. El directorio home base, que se predetermina dónde va a ser el home de los usuarios. Supongamos que nosotros vamos a un directorio en la red donde va a ser los directorios de los usuarios. Entonces podemos decirle, bueno, que el directorio home va a estar alojado en tal ubicación. Lo único que necesitamos es que todos ellos tengan acceso a esa ubicación. Inactiva el número de días que puede el usuario estar, que se pueda conectar antes que se deshabilite su contraseña por no cambiar la contraseña cuando caducó. Pues hay usuarios que no te van a cambiar la contraseña, te van a pedir que, o les van a pedir que extenderme la contraseña. Y lo mejor, o sea, lo más recomendado es que la contraseña caduque en cada 30 a 42 o 50 días, dependiendo de la política de la empresa, y uno lo que pone es la cantidad que el usuario puede estar activo después de eso. En algunos puede ser más, en otros puede ser menos. Vamos a decir el tiempo de gracia que se le da al usuario para que cambie la contraseña. La fecha de caducidad predeterminada, vemos que es en el campo expire. Generalmente se establece de forma individual la fecha de caducidad predeterminada para las cuentas. Realmente en este campo yo creo que muy poco se usa, salvo que tengamos, por ejemplo, unos usuarios que vienen de una empresa, vamos a decirle, la empresa adquirió un software y vinieron unos ingenieros o lo que sea de software a instalar el software para la empresa, y lo que nos piden es que se cree unos usuarios temporales por lo que dure el contrato. Y vamos a decir, el contrato dura 6 meses. Entonces lo que podemos hacer es que esas cuentas van a expirar en 6 meses, porque no podemos olvidar después de darle de baja al usuario. Eso ocurre. Entonces ya con ese nos aseguramos que esa cuenta que va a ser creada, le decimos que va a expirar en 180 días. Y después de eso la cuenta va a quedar así mismo caducada, o va a estar bloqueada lo que haga el sistema. El shell sabemos ya que es el intérprete que va a tener por defecto el sistema. En este caso es el pin/bash. El campo scale se refiere al directorio esqueleto cuyo contenido se copia en el directorio de los nuevos usuarios. O sea, cuando nosotros creamos un usuario, queremos que se copie esto o que se cree estos usuarios o estos directorios ya. Entonces después no tenemos que nosotros estar, no, para el sistema de recursos humanos necesitamos que se cree el directorio home, pp, bin, porque ahí se tiene que ejecutar un binario del sistema. Entonces ya no olvidamos eso y ya se crea ya. No es que tenemos que estar después nosotros nuevamente accediendo al usuario y creando otra vez para que pueda ejecutar el sistema. Y el Create MySQL es para crear un carrete de correo. Eso usualmente, cuando se refiere a eso, es un correo local en el servidor Linux. Uno, cuando
usualmente si ejecuta algún comando o le salió alguna alerta o alguna información, el sistema le envía un correo, vamos a decirle localmente, y le dice, el usuario tiene un correo. Y ese usualmente está en barra mail, y ahí uno puede ver los correos que tiene, que recibió el sistema, o inclusive el usuario root puede enviar un mail al usuario localmente, y el usuario va a recibir su correo como si fuese un correo normal, pero es un correo local en la computadora normal. No es que se instale algún programa de mail o algo así. Es importante saber y destacar que estos valores predeterminados de Fabricio pueden ser modificados según los requisitos del sistema. Como les dije, a veces se puede dar que en nuestra empresa o en el lugar donde nos piden hacer el trabajo necesiten que se ajuste a ciertos parámetros del sistema. Y eso es más bien un tuning al sistema que se está haciendo para que funcione de acuerdo a las necesidades del usuario o de la empresa. Entonces es importante que cuando nos digan, bueno, necesitamos que se cree estos directorios para el usuario, para los usuarios, cuando se crean, entonces sabemos ya que primero tenemos que mirar el archivo etc default user add para ver la configuración y ver cuál es su usuario esqueleto, su scale, para después modificar el scale también, porque el scale también hay que modificar, porque los directorios no se van a crear o no se van a copiar nomás automáticamente si es que le decimos que van a necesitar un directorio más. Nosotros tenemos que modificar también el etc scale para que nos cree los directorios. Se puede hacer de dos formas la modificación, es decir, utilizando el comando D, -D, digamos mayúscula, se puede ajustar valores específicos como el periodo de inactividad de la contraseña de manera más eficiente, vamos a decir. Otra opción es con el editor que uno más familiarizado, editar el archivo user add para personalizar las configuraciones del sistema. Los valores pueden ajustarse como el grupo predeterminado, el directorio base, los parámetros para optimizar la gestión del usuario y garantizar que las cuentas se creen con una configuración adecuada, como venimos diciendo. Hay que tener las reglas claras para saber cómo modificar. Si las empresas necesitan que se modifiquen con cierto criterio, hay que saber esos criterios y ver la forma de llevarlo al sistema, a la configuración, vamos a decirlo. Después de eso ya va, una vez nomás hay que pensar cómo hacer eso, ya sea modificando el archivo user add, o modificando o agregando algún directorio en el etc scale para que se copie eso, vamos a decirle, automáticamente al crear un usuario. Este es un ejemplo de cómo se modifica el tiempo de inactividad, vamos a decirle en este caso. ¿Será que lo mandé eso? No. Acá está la descripción, por mucha información no nos da el material. Opciones.
O sea, si le ponemos el menos, los bucket name, que serían cuando los números están mal eh, para que no sea estándar, creo que algo para que no deje que se cree, si es que no sigue un estándar, pero no da mucha información. El menos B o menos base dir es para cambiar el home dir. Comentario menos D, ahí está otra vez home dir, o sea, se puede hacer con menos B como con menos B, D. Menos D default para cambiar las configuraciones de default. Menos F es inactive, menos E para expire data para el tema de que la cuenta sea decel, menos G para el grupo ID. En este caso tenemos que ver este archivo también, user login def, menos G para los grupos si ya queremos que ciertos usuarios entren con un grupo primario, menos H es para la ayuda, menos K para el scale dir. Menos K sobrescribe los valores de etc login default y otros. Menos K pass más, hay que pasarle esos parámetros de a uno. Menos L no login init. Esas son las opciones, hay más seguro, pero con el user add-d creo que es para ver todas las, para saber, pues no, realmente no sabía para qué era esta F, entonces, para no decir algo que no sé, entonces miré el archivo de MAM y ahí he visto que leí que esto indica que es el tiempo inactivo, entonces cada uno de estos tiene su, vamos a decirle, su menos D es para D minúsculas para cambiar el home direct, menos G minúscula, sí, G minúscula es para el grupo y G mayúscula es para los grupos secundarios, menos E creo que era para Spirit, y después están todas estas otras opciones para ir viendo cómo se puede modificar para que quede bien el archivo. Acá está el etc login def que hace mención en el archivo MAM. El archivo login.def contiene valores que se aplican por defecto a los nuevos usuarios creados con el comando user_add en Linux. O sea, a diferencia del comando del archivo, vamos a decir, del etc default user_add que puede utilizarse con el comando, el otro es un archivo y se edita directamente. Solamente el administrador, vamos a decir, tiene acceso para editar esos archivos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Con el user_add menos D se puede editar la configuración default y con con el otro hay que editarse a mano en el archivo, vamos a decirle. Entonces, para que uno tenga en cuenta a la hora de editar eso, hay que tener en cuenta que el archivo es esa. Veamos otro.
Bueno, aquí se usó el comando grep para filtrar los comentarios y espacios vacíos, creo, sí. Entonces solamente muestra lo que se puede ver en el archivo. Le voy a mostrar en breve lo que es el archivo para que uno pueda ver, para que puedan ver por qué se hizo el comando grep con esas opciones de filtrado. Acá en esto nos da el mail dir, que va a ser var spool mail, y se va a crear con el nombre del usuario. 99.000 días, 99.999 días para el cambio que uno pueda realizar. Paso max, ¿sabes? Las veces que se puede cambiar la contraseña, el máximo de días que se puede, las veces que se puede decir, el mínimo de día que hay que esperar para cambiar la contraseña. Entonces, si un usuario, por ejemplo, cambia hoy y este valor está en 3, va a tener que esperar 3 días para que pueda cambiar su contraseña. La longitud mínima del password sería, en este caso dice que es 5. ¿Cuándo va a tener una alerta? Acá le da los valores de ID máximo, mínimo del usuario y máximo que puede tomar, como así también del grupo y el máximo del grupo. Acá dice que tiene que crear el home, el unmax, que es los permisos que va a tener el usuario, o sea, con el permiso que se van a crear el directorio en este caso, el, el método que va a encriptar la contraseña, que va a ser SHA, y otros tipos de encriptación. Vamos a ver esto, creo que hay una tabla más adelante que nos va a mostrar algunas cosas más. Pero el archivo es así. Vamos a ver, para ver sin filtro, vamos a decirle acá. etc login. Todo esto que tiene antes es un comentario. Estos comentarios son todas opciones que se pueden ver. O sea, hay que hacer un man de esta página y ahí vamos a ver demasiado. El archivo empieza acá. Todo esto es comentario. Y así está MailDir. Slow. Acá está la pareada. Acá le podemos agregar, si es que queremos, los paths. Si es que queremos agregar un path que tenga el usuario, acá ya le podemos agregar para no agregar en un archivo de configuración. Acá está la contraseña, el ID mínimo y el máximo. Login timeout significa cuando uno quiere iniciar la sesión vía consola, o no vía consola, sino que vía SSH, y 60 segundos va a esperar hasta que le dé un timeout si es que uno no ingresa la contraseña correcta. O sea, no ingresa ninguna contraseña. Hasta 5 veces va a permitir hacer un retry en el mismo login. Después de eso va a limpiar la pantalla y va a esperar otra vez. Default home.
Esas son las variables del archivo. A ver. No lo puedo ver. Vamos a 33 menos. Este sería el comando que nos muestra ahí, que si está todo bien escrito, debería mostrarnos solamente lo que no está comentado y lo que no tenga algún tipo de otro carácter. Acá empieza el main login, los valores que tiene, o los valores que se está configurado por default, vamos a decirle. Todos estos valores, uno leyendo lo que el MAM del archivo va a poder modificar y ajustar a lo que el cliente o la empresa quiere, para tener en cuenta. El siguiente. Acá lo que son los valores del archivo login tienen un impacto en la configuración de usuario, como vimos. Eso se puede modificar, podemos decir que un UID puede empezar de tal a tal número, podemos modificar, inclusive expandir. Como les dije, los administradores, nosotros tenemos que ajustar este valor de acuerdo a las necesidades de la empresa. Vamos a decir, si es que hay algún valor o algún directorio o algo que queramos agregar, simplemente tenemos que hacerlo en esos archivos. Ahí está un poco más desglosado los campos que vimos. En esta es la primera parte, son dos. O sea, en la siguiente continúa. En este caso tenemos, como sabemos, el primero donde se va a crear el directorio de Miles Pool del usuario que va a ser ahí. El número máximo que el usuario puede utilizar la misma contraseña. En este caso es infinito prácticamente. Entonces, lo que uno puede hacer es ahí poner una política de contraseña. Si dice, la empresa tiene una política de cambio de contraseña de 45 días. Bueno, en 45 días el usuario tiene que cambiar su contraseña. Y ese es la línea que tiene que editar para hacer eso. El mínimo de tiempo que un usuario puede mantener una contraseña antes de volverla a cambiar es el pass-min-dice. En este caso, si hay algún valor ahí, ese valor va a ser el que el usuario va a tener que respetar. Por lo general se deja en cero, salvo que por alguna cuestión la empresa tenga una política de si se cambia la contraseña, el usuario tiene que mantener esa contraseña por 3 o 4 días mínimo antes de cambiar. En este caso, también hay la cantidad mínima de caracteres que puede tener una contraseña. En este caso dice que es 5. El password es el valor de advertencia que va a tener un usuario sobre el cambio de su contraseña. Vamos a ver, si son 45 días, a los 35, 37. 38 días le va a estar avisando que tiene que cambiar su contraseña.
le va a salir que su contraseña va a expirar en tantos días. Al día siguiente, cuando inicie la resolución, su contraseña va a caducar dentro de 6 días, hasta que llega el día que caduca su contraseña. Esto, bueno, UID min, UID max y KID min hace todo referencia a lo que se llama usuario, los números de identificación del usuario. En este caso, el primero es el UID asignado al usuario ordinario, que va desde el 500. Como les comenté, este valor ya es obsoleto. Ya en las nuevas distribuciones de Linux, todos los valores empiezan en 1000, como vimos en la terminal, empezada en el 1000 y terminada en el 60.000. Al igual que el usuario, el grupo tiene el mismo valor, vamos a decir, el grupo primario. El GD Max, 60.000, a lo máximo recomendado. Crear home, yes, determina si un usuario nuevo, si se crea un directorio para el usuario. Acá se dice que sí nomás, no se dice dónde. Tiene que haber un lugar donde le dice dónde se va a crear el usuario. Eso, como vimos, está en el archivo de configuración del user add, desde R. Add R. Después tenemos el unmax, que es la configuración predeterminada del usuario home del usuario. O sea, con esos permisos va a tener su home. Y esto es lo que se lee, que va a ser 077. Esto vamos a ver más adelante lo que significa el unmax para la creación de permisos y eso. Server group, user group indica si un grupo privado para cada usuario, en este caso sí. O sea, si se va a utilizar grupos privados, el UPG, sí, User Private Group. Encrypt method, que es el método que se va a cifrar la contraseña, en este caso va a ser en SHA-512, en el archivo Shadow, este es el Shadow. Y este método ya está en desuso, obsoleto. Se usa el encrypt method. Anteriormente algunas distribuciones Linux traían, por eso es que figura todavía, que es una... Anteriormente las contraseñas estaban cifradas en MD5, pero ese cifrado no es muy, vamos a decirle, potente. Ya es muy, con las computadoras y la tecnología actual es prácticamente en una hora, o dependiendo del tipo de computadora, en menos inclusive se puede romper. Es más, no es ni un cifrado, es un enmascarado nomás de las contraseñas. El encriptado sí es un buen método, vamos a decirle, para la encriptación de contraseña. Bueno, vamos a poner hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta, consulta antes de salir al receso, un receso de una media hora para despejarnos. Después queda la otra mitad de la presentación donde vamos a estar viendo algunas configuraciones más y después vamos a ver cómo se crea el usuario en la consola.
¿Tienen alguna duda, alguna consulta que quieran realizar? O si no, vamos a salir un rato al receso para poder después continuar con la clase. Nos quedaría ver cómo se crea un usuario, que vamos a ver, o sea, la presentación, y también vamos a ver cómo va a crear uno, y vamos a tratar de editar los archivos para que se cree con alguna configuración, ¿cómo decirle? Alguna configuración especial. Por mí está bien, profe. Nos vemos enseguida. Sí, continuamos a las 8:30 y vamos a ver todo lo que sea la configuración de los usuarios. Voy a parar la grabación, así después continuamos. Dale, profe.